Entonces, ojo con ese esquema que les va a aclarar la película, ¿ya? Entonces, estamos hablando de los tejidos vegetales, ¿ya? Vamos a partir ahí con la flechita roja, tejidos meristemáticos, que a su vez se pueden dividir en embrionarios. Embrionarios quiere decir que están asociados al embrión, y si está asociado al embrión, está asociado muchas veces a la semilla. Súper importante entender esto, muchachos, sobre todo todos aquellos de ustedes que van a trabajar con plantas herbáceas, ¿ya? O de semilla. Si alguno de ustedes a lo mejor va a trabajar en la línea de las hortalizas, va a tener que trabajar o entenderse con la semilla y va a tener que entender cómo funciona una semilla, ¿ya? Entonces, ojo con lo que hablemos de los tejidos meristemáticos embrionarios, ¿ya? Los apicales quiere decir que están en las puntas, apicales superior, inferior, se comportan de manera parecida con algunas variantes, ¿ya? Pero son tejidos meritemáticos, son tejidos con células nuevitas que están en pleno crecimiento y se están elongando, se están alargando, ¿ok? Por ejemplo, hacia arriba, ¿cierto? Los que van a dar origen a las hojas, y hacia abajo los que van a dar origen al sistema radical. Esos son los que se llaman apicales, ¿ya? Y los secundarios, que los vamos a ver de a poquitito porque tienen mucho detalle, pero por lo menos los vamos a dejar enunciados. Los secundarios son, en el fondo, son tejidos más viejitos, ¿ya? Son tejidos más viejitos que necesitan una capa o varias capas de tejidos nuevos, de células nuevas, para crecer, por ejemplo, en diámetro o en grosor, que es el caso de los tallos y el caso de los troncos, ¿ya? Los famosos anillos, ¿cierto? Los anillos de los troncos, los anillos de crecimiento, que los expertos en arbolitos los cuentan para sacar la edad de un árbol. Eso en el fondo estamos contando los anillos del cambium. Cambium es la palabra que vamos a usar a partir de hoy día, ¿ya? Cambium o procambium, ¿ya? Cuando está muy nuevecito, procambium. Cuando ya está activo, ¿cierto? Ya lleva un tiempo funcionando y formando anillos de crecimiento, hablamos de cambium, que es una zona dentro de tejido relativamente maduro, pero que está en crecimiento, ¿ya? Son como unos cabros chicos rodeados de adultos, ¿ya? Para que más o menos se vayan ubicando, ¿ya? Y después vamos a evolucionar, ¿cierto? Vamos a seguir revisando, vamos a revisar, ¿cierto? El parénquima, el colénquima, esclerénquima, que son tejidos definitivos, ¿ya? Así que en esa dirección orientamos nuestros pasos. Ya. Vayan fijándose, chicos, cómo en la medida que vamos avanzando, vamos recuperando información que ya hemos visto. Vamos avanzando y voy recuperando, recordando información que ya hemos revisado, ¿ok? Es así como se construye la botánica, ¿ok? Eso es ladrillo tras ladrillo y vamos construyendo una torre enorme, ¿ya? Entonces, fijarse acá en el título, ¿cierto? Estamos hablando de células meristemáticas embrionarias, ¿ya? Células meristemáticas embrionarias. Meristemática, acordarse, son tejidos, son células muy nuevitas, llenas de agüita, con toda la batería metabólica full, ¿cierto? Y yo les mostraba en la clase anterior un monito que me recordaba algo así como un toro, ¿ya? O sea, como lo que estoy haciendo yo ahora con mis manos, ¿cierto? Había como una especie como de cabecita y unos cuernos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo vea eso, esa estructura, con toda seguridad me estoy refiriendo a un tejido meristemático, sobre todo los apicales, sobre todo los que van hacia arriba, ¿ya? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un fruto, ojo, un fruto de maíz, ¿ya? Ahí está el nombre científico, para que ya comiencen a guardarlo en su memoria. Cada vez que hablemos del maíz, vamos a hablar de sea maíz,
sea maíz, nombre científico, sea maíz, del maíz. Entonces acá en Chile le decimos a esta cosa, al grano de choclo, estamos convencidos que es la semilla, ¿ya? Pero botánicamente es un fruto, ¿ya? Es un frutito. Si nosotros tomamos un maíz, una semilla de maíz, y la cortamos longitudinalmente, acordarse lo que conversábamos en las clases anteriores de los cortes, ¿ya? Vamos a hacer un corte longitudinal, o sea, a favor del eje mayor. Nosotros veríamos este personaje acá adentro, ¿ya? Y si lo revisamos con calma, con paciencia y reconocemos cada una de sus partes, descubriríamos que en esta zona de acá está ese conejito, ¿cierto? O ese toro que hablábamos en las clases anteriores, ¿ok? Que corresponde al tejido meristemático. Me parece que la otra está ahí, ¿ok? A eso me refiero. Cada vez que veamos esta estructura que tiene aspecto como de un toro o de un conejo, como quieran llamarlo, ¿ya? Nos estamos refiriendo a un punto de crecimiento con células nuevitas, ¿ya? Entonces acá, en el caso del fruto del maíz, ¿cierto? El famoso cariópside, ¿ya? Es el nombre técnico del granito de maíz, cariópside. En esta parte de acá, ¿cierto? Ahí reconocemos, ¿cierto? Este tejido meristemático, ¿ya? Entonces de acá, ¿cierto? Se van a desarrollar las hojas y en el otro sentido, ¿cierto? Hacia abajo, se va a desarrollar el sistema radical, ¿ya? Eso sería entonces en el caso del maíz. En el caso del famoso porotito, que lo tenemos en la otra imagen, porotito, ahí está el nombre, Phaseolus vulgaris, la pH es una F, Phaseolus vulgaris, poroto, ¿cierto? Para Chile, frijol o frijol para el mundo. De nuevo, pues, tomo el poroto, le hago un corte longitudinal y me doy cuenta que adentro hay varias cositas y aparece nuestro amigo de nuevo, ¿ya? Ahí está el famoso punto de crecimiento o meristema apical, ¿ya? Si lo diéramos vuelta y buscando por el otro lado, ¿cierto? Estaría lo que va hacia abajo y va a generar lo que va a ser la famosa raíz o sistema radical, ¿ok? Entonces, en ambos casos, en el caso del sea maíz, y en el caso del Phaseolus vulgaris, poroto o frijol, nosotros vamos a reconocer los famosos tejidos con células meristemáticas del tipo embrionario, ¿ya? El tipo embrionario. Seguimos avanzando. Ya, esto recordar un poquito lo que conversamos el otro día, ¿cierto? Esencialmente estamos viendo tejidos meritemáticos apicales, ¿ya? Fijarse que acá, insisto, tiene una especie de forma como de un toro o de un conejo, típicamente el aspecto de un meristema, ¿cierto? Un meristema apical. Si una vez que usted acostumbre la vista, se dan cuenta que en esa zona de ahí las células son pequeñitas, ¿cierto? Deberían ser más o menos esféricas, totipotentes, acordarse, totipotentes. Acá ya aparecen algunas palabras raras, ¿cierto? El procambium, ¿cierto? El procambium después se va a transformar en cambium y es una zona donde las células nos permiten seguir creciendo, ¿ya? Pero cada vez que hablemos de cambium, asócienlo a tejido más bien vascular, ¿ok? O sea, el tejido que va a permitir que se forme el famoso xilema-floema o los haces conductores, ¿ya? Retomo la explicación del otro día, ¿cierto? Si yo tuviera una plantita, entonces los famosos, las células meristemáticas apicales o los tejidos meristemáticos apicales, en el fondo son los puntos de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, ese que
va hacia arriba, ¿cierto? Estos que van hacia los lados, ¿ok? Entonces, como les explicaba el otro día, si yo con una tijera, o incluso con la mano o con las uñas, si yo corto corto estos tres, se me va a disparar la que sigue, ¿ya? La que está más cerca del corte, ¿ya? Porque hay un fenómeno que es importante que ustedes lo conozcan o lo recuerdan. Hay un fenómeno que se llama dominancia apical. Dominancia apical. ¿Qué me dice la dominancia apical? Me dice que si yo tengo puntos de crecimiento a lo largo de un eje, siempre el que está más arriba gana. Siempre el que está más arriba es el que se expresa. ¿Ok? Entonces, si yo voy cortando, el que estaba abajo pasa a ser el que está arriba, y ese es el que domina. ¿Ok? Entonces, dominancia apical. Cuando vean frutales, cuando les toque el próximo semestre o en los próximos semestres todo el manejo de frutales, el profe va a tener que hablar de la dominancia apical, ¿ya? Unas plantitas más que otras tienen dominancia apical, ¿ya? Y es la base de la poda y de la conducción de las plantas, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Seguimos avanzando acá, chicos. Chicos, seguimos hablando de células meristemáticas secundarias porque estas se van formando ya en un tejido un poquito más adulto, ¿ya? Se están formando los tallos, se están formando los troncos. Tallo es el eje normalmente de aspecto herbáceo o semi-herbáceo. Tallo, ¿ya? Es el eje principal de la planta, donde van a ir las hojas, ¿cierto? Se desarrollan las flores, los frutos, etcétera. Pero en general es un tejido herbáceo o semi-herbáceo. Tallo. Cuando el tallo se empieza a endurecer, el tallo pasa a llamarse tronco, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en los arbolitos? Eso lo vamos a volver a ver más adelante, pero para que ya manejen los conceptos de manera más o menos clara, ¿ya? Y acá me hablan del cambium, me hablan del cambium vascular, que son puntos de crecimiento, donde hay tejido con células meristemáticas, están en crecimiento, y ojo, acá el crecimiento no es hacia arriba, sino que el crecimiento es hacia el lado, ¿ya? Y hay dos formas, por ejemplo, en el caso del apio, ahí está el nombre científico del apio, Apium graveolens, en el caso del apio, nosotros vamos a observar que al cortar los pecíolos, lo que nos comemos, ¿cierto? Lo que llevamos a la ensalada y lo trozamos, son pecíolos, son los palitos de la hoja, ¿ya? Pecíolos. Si los cortamos, si hacemos un corte transversal, nosotros veríamos más o menos lo que tenemos acá, ¿ya? Veríamos que el sistema vascular o el sistema por donde circula el agua, ¿cierto? Los nutrientes, adopta esta curiosa formación, ¿ya? Son círculos que van respetando un círculo mayor, ¿ya? ¿Y dónde está el famoso cambium? Ahí donde lo señala el dibujito, ¿ya? En realidad está en una posición central, ¿ya? Donde estoy poniendo el puntero, ¿ya? Ahí debería estar, ¿cierto? Porque la idea es que vaya creciendo en diámetro, hacia los lados, no hacia arriba, sino que para acá, ¿ya? Eso ocurre en las plantas herbáceas, verdecitas o semi-herbáceas, ¿cierto? En cambio, en los arbolitos, ¿cierto? Entiéndase, no sé, en este caso un manzano, Malus pumila, nombre científico del manzano, Malus pumila, se forman estos famosos cordones, ¿cierto? O estos anillos de crecimiento, ¿ya? Y en este anillo de crecimiento, entonces, está el famoso cambium vascular, ¿ok? Entonces, les repito, el cambium es un tejido que lo vamos a encontrar normalmente asociado a tallos y troncos,
que tienen que ver con el crecimiento secundario o con el crecimiento en diámetro, hacia los lados, ¿ya? En el caso de las plantitas, como en el caso del apio, forma, ¿cierto?, círculos que están organizados en círculos, y en el caso de los árboles va formando los famosos anillos de crecimiento, ¿ya? Y el material más viejito va quedando hacia afuera, ¿ok? Lo más viejito va quedando hacia afuera, la parte más tiernecita va quedando hacia adentro, ¿ya? Lo más viejito, nosotros después lo vamos a llamar corteza, ¿ya? Pero eso lo veremos con más detalle más adelante. Consultas hasta ahí, chicos. Consultas hasta ahí. Voy despacito por las piedras porque el tema se va a llenar de nombres raros, ¿ya? Profe, ¿cómo era lo que había dicho del tallo? ¿Qué era el eje principal y qué era lo otro? Del, a ver, dije muchas cosas, así que a ver, cosas básicas, Martina, cosas básicas. Cuando nosotros hablemos de tallo, nos referimos normalmente a tejidos verdes, ¿ya? Si yo miro, no sé, pues una planta que está en el jardín o prácticamente cualquier hortaliza, un poroto, por ejemplo, nosotros vamos a observar tallos. Mientras sea verdecito, blandito o un poquito eh, más que un tejido tierno, ¿cierto? Un poquito más duro, pero ligeramente duro, ok, ahí hablamos de tallo, ¿ya? Cuando el tallo tiene crecimiento secundario y se empieza a poner durito y cambia de color, entonces ya hablamos de tronco, ¿ya? Pero eso ocurre muy temprano, ¿cierto? El poroto sigue siendo poroto toda su vida, y el manzano, que es, ¿cierto?, el nombre que tenemos allá abajito, el manzano, como otros frutales y otros arbolitos, tiene crecimiento secundario muy temprano. Entonces tú desde que el manzano es chiquitito, tú ves que la planta va a ser lignificada o va a estar más durita, ¿ya? No sé si esa era la pregunta. Fue lo primero que dijo, que como la definición que tenía. Respecto del tallo, Sí, Eh, por el momento no te compliques más allá de eso, ¿ya? Nosotros hablamos de tallo cuando nos referimos a un tejido herbáceo o semi-herbáceo, ¿ok? Y vamos a hablar de tronco cuando el tallo se empieza a endurecer, cuando tiene tejido lignificado. Y son plantas totalmente distintas. Poroto, ¿cierto? Apio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas las hortalizas normalmente van a tener tallo. En cambio, los arbolitos van a tener tronco. Es una cosa. Lo otro que hablábamos también era del eje principal. Estamos hablando, ahí me voy a devolver un poquito. A lo mejor por ahí estaba la consulta. Cuando, a ver, ¿te quedó claro, por ejemplo, el tema de la dominancia apical o no? no, profe. Ya, es bien simple, es bien simple. Ahí mira el monito que te estoy mostrando. La dominancia apical dice que la yema que se va a expresar, el punto de crecimiento que se va a priorizar, la que lleva la batuta, la que manda, siempre es la que está más arriba. Siempre es la que está más arriba. Entonces en el monito, que no sé si lo puedes ver, ¿lo ves o no? Sí, sí se ve. Ya, en el monito entonces donde estoy poniendo el puntero, la yema que domina el crecimiento, la yema que domina el crecimiento es la que está más arriba. Entonces sería esa, ¿ya? Si yo esto lo dejo tranquilito, no hago nada, entonces lo lógico es que la planta crezca hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una yema, una zona meristemática, un punto de crecimiento que me está tirando la planta hacia arriba, ¿ya? Porque las células empiezan a crecer y crecen hacia arriba, ¿ok? Y Y como todas está las demás, y todas las demás, para que lo entienda así en un lenguaje bien sencillo, todas las demás están como apagadas, no funcionan, porque la de más arriba es la que manda, ¿ya? A eso se le llama dominancia apical. La que está más arriba es la dominante. Dominancia apical. La que está más arriba es la que manda.
Entonces, cuando tú cortas, por ejemplo, acá yo voy a hacer un corte acá, ¿ya? Lo hago con una tijera o con la mano, hago un corte, saco todo eso. La que queda más arriba está de acá. La que queda más arriba es la de acá. Y esa entonces comienza a expresarse, toma el control, ¿ya? Y las de más abajo no hacen nada, entran también en un estado de no acción. ¿Sí? Ahí sí, profe, gracias, me quedó súper claro. Ahí sí. Ya, qué bueno, ya. Entonces, muy importante, Martina, ir anotando los nombres raros. Después, por último, me preguntas por correo las cosas que no entendiste. Darte un tiempo para meterte ahí a Google, a leer las palabras, buscar los conceptos, etcétera, etcétera.